Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos aquí en la sexta edición del programa de Incubadora de Líderes. Este, Aquí haciéndole yo solita de los 13. En esta ocasión no nos pueden acompañar el doctor Víctor y Eli por compromisos previos, pero estamos listos para empezar. Es un programa muy interesante. El de hoy es como la segunda parte del anterior. Vamos a seguir hablando del observador, pero desde una perspectiva mucho más práctica. Listo. Hola a todos. Bienvenidos a la sexta edición del programa Incubadora de Líderes. Hoy tenemos un programa muy especial, muy padre. Estoy yo solita, mi querido doctor y Víctor y mi querida Eli tienen un compromiso previo, pero aquí estamos listos. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la aplicación del observador. Por favor, empiecen a darme sus comentarios, conforme me vayan escuchando para que pueda irles contestando. Vamos a recordar un poquito qué es el observador. El observador es la forma en que vemos al mundo, no es cómo es, que es un tema muy diferente. En realidad no sabemos cómo es el mundo, porque nuestro observador actúa desde diversos ángulos: el biológico, nuestras experiencias de vida, nuestro aprendizaje, qué estamos haciendo en este mundo. Y tenemos que hablar de la calidad de ese observador. El observador puede cambiar de un lado a otro dependiendo de las experiencias que vayamos teniendo de repente, sobre todo dependiendo del aprendizaje. El otro día escuché a alguien que me gusta mucho seguir en YouTube, que se llama Iván Donaldson. Si a alguien le gusta el tema espiritual, es magnífico, se lo recomiendo. Y bueno, ¿qué sucede? Él hablaba de el multiverso. Ya saben, hay películas del multiverso de Marvel, la que ganó ahora el Oscar, etcétera. Pero él nos decía, nuestro observador es en realidad el multiverso. Es lo que nos lleva a ver el mundo de distintas maneras. Entonces, si ese día estamos enojados, vemos el mundo de una manera. Si ese día estamos tristes, vemos el mundo de otra manera. Pero lo que es el tema es que los problemas, las posibilidades y las soluciones en nuestra vida dependen de la clase del observador que somos. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué tipo de observador somos? Uno muy común es el de víctima, la victimez. En realidad, el tema víctima, si lo vemos desde la etimología, desde el latín, quiere decir persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. ¿Mm? Pero vamos a verlo desde el punto del observador, el punto de vista del observador. Una víctima es alguien que se queja excesivamente buscando la compasión de los demás. Y seguramente esto lo aprendió en algún momento. Miren, quienes son muy jóvenes no se van a acordar de esto. Los que somos baby boomers nos acordamos muy bien. Había un programa de Héctor Suárez, muy famoso, que tenía unos personajes súper divertidos. Y uno era Zoila. Era la señora Zoila, y era soy la que hace la comida, soy la que se sacrifica por los hijos, soy la que trabaja todo el día se quejaba y todo el día manipulaba. Entonces, ¿cuál era su calidad de vida? Su calidad de vida era terrible, porque si estaba viendo el mundo desde un observador quejándose todo el tiempo, ¿qué pasaba? No podía ver las posibilidades que había en su vida. Ahora, comparémoslo con la responsabilidad. La responsabilidad es un valor, un principio universal que está en la conciencia de la persona.
La responsabilidad viene del latín responsum, que es la forma latina del verbo responder. Y entonces la responsabilidad es la habilidad de responder, ¿sí? La capacidad de responder a sus compromisos. Si nosotros tenemos un observador que lo ve todo desde la victimez, desde la queja, desde las cosas me ocurren a mí, yo no tengo decisión sobre las cosas, no tomamos una responsabilidad. Y eso es una forma de no vivir. ¿Qué pasa cuando vivimos en función de la responsabilidad? Cuando lo hacemos de esa manera, avanzamos. Y esto es un tema muy importante que vemos en el coaching. En el coaching, como recordarán, se trata de crear un futuro. Eso es todo. Pero ¿qué tipo de futuro? Ahí entra el trabajo del aprendizaje. El observador, cuando ve que no hay posibilidades, que solamente vive desde la queja, ¿qué tipo de futuro crea? Ahora, cuando hay este aprendizaje y ese cambio del observador, empezamos a ver todas las posibilidades. Y ver todas las posibilidades es precisamente lo que les mencionaba del multiverso. El día de hoy, imaginen, hagan un ejercicio. Es más, los invito a que cierren los ojos y respiren un poco. Respiren profundo, cerrando los ojos. Exhalen. Nuevamente respiren profundo y exhalen. Ahora hagan una recopilación del día de hoy. Tienen un evento que haya sido muy importante en el día. Y muy importante en función de que el resultado no les gustó. Ahora pregúntense, ¿qué podían haber hecho diferente ante esa situación? ¿Cuántas posibilidades tenían de tomar una decisión diferente? ¿Cuál fue su responsabilidad sobre ese hecho? Alguien muy sabio me decía una vez que había que escuchar la versión del borracho y también la del cantinero. ¿Por qué? El borracho iba a dar una versión de víctimas desde la víctimas. Y el cantinero a ver la situación desde la barrera, como dicen, ¿no? Ver los toros desde la barrera no es algo que a mí me gusta mucho porque no me gustan los toros, pero ver la situación desde fuera. Entonces, son dos versiones diferentes. La vida no nos sucede. La vida la elegimos y la construimos. Entonces, tomé el ejemplo de la víctima porque es un ejemplo muy, muy común. Pero imagínense que su observador fuera el victimario. ¿Qué situación sería esa? ¿También sería desde la responsabilidad donde toma las decisiones? No, tampoco. Nuestro observador puede variar de muchas, muchas formas. Como les mencionaba la vez pasada, Rafael Echeverría nos dice que no sabemos cómo las cosas como son, solo sabemos cómo las observamos y cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. Hagamos otro ejercicio y este es bien interesante. Si tienen una hojita de papel y una pluma, los invito a que la tomen y dibujen una línea como si fuera una gráfica. Y pongan los años. Y en cada año señalen por lo menos uno o dos, bueno, no en cada año, sino en esta línea de vida, señalen dos o tres eventos que fueron una marca importante en ustedes. O sea, algo que les sucedió. Ya que los tengan, recuerden el primer evento. En ese primer evento, ¿qué hicieron? ¿Desde dónde operaron? ¿Desde dónde tomaron decisiones?
¿Qué decisión tomaron? ¿Su observador qué les dijo en ese momento? Y ahora que ya pasó el tiempo, que han tenido otras vivencias, si se transportaran a ese momento, con el observador que tienen ahora, con las experiencias que tienen ahora, con el conocimiento que tienen ahora, ¿cómo se comportarían? ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué hubieran hecho diferente? ¿Qué hubiera pasado si hubieran tomado unas decisiones desde la responsabilidad? ¿Hubiera sido un cambio radical en su vida? ¿Hubieran tomado un camino muy diferente? Hoy precisamente yo estuve reflexionando mucho de mi vida y de mis decisiones y de las ocasiones en las que tomé decisiones desde la víctimas. ¿Y qué hubiera pasado con mi vida si mi observador estuviera estado del lado de la responsabilidad? Hubiera sido totalmente diferente. Sigamos haciendo el ejercicio. Tomen el segundo evento importante en su vida. Para los que se acaban de unir, estamos haciendo un ejercicio de, de línea de vida, donde estamos buscando un evento en nuestra vida donde hubiéramos tomado una decisión diferente. Algo que nos sucedió que fue muy importante. ¿Cómo estaba nuestro observador en ese momento? Esa forma en que tratamos la realidad. Entonces, váyanse al segundo evento que recuerden. Algo muy importante que les sucedió y que ustedes sintieron que les sucedió. Ahora reflexionen cuál fue su responsabilidad en ese evento. ¿Qué decisiones tomaron en ese momento? Si ya lo recordaron, vamos a hacerlo nuevamente. Transporten a su observador del día de hoy a ese momento. Con todo lo que ya han vivido, con todo lo que han aprendido en ese momento, hasta ahorita, si se regresaran a este momento, ¿qué actitud o qué decisión hubieran tomado? ¿Qué hubieran hecho diferente? ¿Qué cambio hubiera tenido su vida en ese momento con ese observador diferente? Esto, como les mencionaba, es el multiverso. Cuando tomamos decisiones desde la responsabilidad, que es la conciencia, igual definamos el origen de conciencia. En términos generales es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Cada día que va pasando vamos adquiriendo más conocimiento. La conciencia es darse cuenta de. Entonces, si vamos hacia atrás, vamos a mejorar el ejercicio. Regresemos al primer evento. Tú lo viste de una manera en ese momento y tomaste decisiones de esa manera en ese momento. Pero ahora que tienes un aprendizaje diferente y que regresas a ver las cosas en ese momento y de ahí te sucedieron una serie de cosas, dolores, sufrimientos, alegrías, etcétera. ¿Puedes ver ese momento de esa manera diferente? Si lo haces, ¿sabes qué estás haciendo? Estás viajando en el tiempo y estás cambiando la historia. Cuando hablamos de transformación, y eso digo, lástima que nuestra querida Eli no nos pudo acompañar, que es la reina de los talleres transformacionales. Si tomaste un taller transformacional y tomaste conciencia de cosas, en ese momento cambiaste tu realidad, cambiaste tu observador del lugar y cambiaste tu historia. Cuando empezaste a ver ese evento doloroso, ese evento de sufrimiento, de una manera diferente. Les voy a hacer mi recomendación de la semana de película, una de mis películas favoritas. Se llama Bajo el cielo de la Toscana. Y les voy a hacer el spoiler, como siempre.
Es la historia de una mujer que descubre infidelidad del marido y se divorcia. Y viaja a Italia, baja a la Toscana y de repente toma la decisión de no quiero seguir así. Se baja del autobús del tour que estaba tomando y compra una villa en la Toscana. Y el agente de bienes raíces le pregunta, oye, pero ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres? Le dice, bueno, yo quiero tener una familia, quiero tener a alguien que comparta todo conmigo, lo que no había tenido en su matrimonio. Y así sucede la película. Al final de la película, el agente de bienes raíces le hace ver que todo lo que ella había pedido había sucedido, no de la manera que ella creía que su observador lo había pedido en su momento, sino desde su crecimiento personal estaba obteniendo todo lo que ella quería de una manera diferente y de una manera mucho más bonita. Entonces, ya les hice el spoiler, por favor no se pierdan la película, es hermosa y pueden aprender muchísimo de eso. Y vamos a seguir con el tema. Miren, el tema de esta dualidad también tiene que ver con la dualidad que estamos, en la que vivimos. Nosotros vivimos en una dualidad, en una dicotomía de una luz y una sombra, que también es evento de otro programa. Pero veamos al observador cuando actúa desde la responsabilidad, actúa desde la luz. Si el observador genera acciones desde la victimez, de esa persona que busca quejarse, que manipula, que trata de controlar todo, lo que sea, está actuando desde esa sombra. Si tomamos conciencia de la situación en ese momento, podemos pasar de la parte oscura a la parte luminosa en un abrir y cerrar de ojos, pero se llama conciencia. Ahí tenemos que tomar la responsabilidad sobre el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. Somos como una cebollita. Cada vez que vamos trabajando en nosotros, quitamos una capa. ¿Y saben qué? Sale algo más del subconsciente. Seguimos trabajando y quitamos otra capa y sale algo más del subconsciente. Y eso se puede grabar desde el útero, ¿no? Dice el doctor Joe Dispenza que grabamos en nuestro inconsciente las cosas hasta los 7 años y ahí empezamos a actuar. Dejamos de ver muchas cosas después de los 7 años, pero grabamos muchísimas cosas en edad muy temprana. Entonces, si tú vives en una familia donde tienes una mamá o un papá que actúa desde la parte de víctima, su observador es una víctima, y de ahí genera procesos, genera acciones, se te queda grabado en el subconsciente. ¿Qué es lo que sigue? Tomar conciencia. Tomar conciencia de que las cosas no te suceden. Las cosas suceden y lo importante es qué actitud tomas en ese momento sobre eso. ¿Cuál es tu accionar? ¿Estás haciendo lo mismo? ¿Desde dónde estás observando las cosas? Miren, esta semana sucedió un evento, híjole, tan controversial con alguien que yo admiro mucho desde la parte espiritual, que es el Dalai Lama. Eh, ¿Desde dónde el Señor actuó? No lo sabemos. Ese es observador. Mucha gente, su observador les dijo, este hombre está en está ya llevando a cabo una acción de pederasta. Esa es una cultura muy diferente. No lo sabemos. Pero el observador de cada quien dio una opinión sobre el actuar del hombre. Yo no voy a generar un juicio, simplemente estoy poniendo este hecho sobre la mesa. Repito lo que dice Rafael Echeverría.
La forma como vemos las cosas es solo la forma como las vemos. Es como las interpretamos. Entonces hubo muchas interpretaciones al respecto, ¿no? También ha habido muchas interpretaciones sobre cosas que suceden en la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Sin juzgar. Y precisamente fíjense que de ahí voy a tomar un ejemplo. El otro día también veía un video en YouTube que me encantó. No recuerdo el nombre del muchacho, pero el canal se llamaba Teología Pop. Y nos explicaba lecciones sobre Jesucristo, o sea, palabras de Jesucristo, pero decía, a ver, ¿cómo las interpretamos? ¿No? Si te dan un golpe en la mejilla, ponle otra mejilla. Y empezó entonces a hablar del contexto histórico de ese momento. Mira, hasta aquí está nuestra querida Eli diciendo, no sabemos cómo el mundo, sino cómo lo interpretamos, ¿no? Entonces, este muchacho explicaba que en la época de Jesucristo, cuando un romano o alguien daba un golpe a la mejilla, lo daba de esta manera, o sea, lo daba volteado. Entonces, que no quería decir que si te golpeaban te humillaras y ponías la otra mejilla, sino que lo que estaba diciendo Jesucristo era, sé alguien estratégico, porque si te estás dando el golpe así y pones la otra mejilla, no te pueden dar el golpe. Y eso da una interpretación totalmente diferente a esa lección histórica. También hablaba, y este pasaje de la Biblia, la verdad es que debo reconocer mi ignorancia, pero hablaba de que decían cuando te manden a cargar algo una milla, recorre dos. Y entonces explicaba que los soldados romanos podían tomar a alguien y decirle, cárgame mis cosas una milla, pero que si la cargaban más de una milla, tenían una responsabilidad y un castigo. Entonces, que si tú eras estratégico y recorrías más de una milla, al soldado romano lo iban a castigar. Entonces, que la lección era, no era humíllate, si te humillan, humíllate más, era sé estratégico, pero habría que ver el contexto. Entonces, conociendo esa información adicional, el observador de alguien que está leyendo este libro, que es la Biblia, puede tener una interpretación totalmente diferente a las lecciones. Me encantó porque podríamos hablar también de qué sucedió con Buda, etcétera, con otros iluminados, ¿no? Sin entrar en temas religiosos, pero el ejemplo me encantó. Entonces, ¿cómo manejamos estos multiversos? Esta diferencia en el observador. Y te voy a dejar una tarea. Imagínate que el día de mañana estés con la antena totalmente salida, ¿no? Algo te va a pasar. Desde que te caíste de una escalera, que saliste y casi te atropellan, que tu jefe se enojó y te gruñó, que tu esposo, tu esposa estaba de mal humor y te dijo algo feo, que el hijo adolescente, este, no te obedeció, etcétera. Y ¡pum! Vas a reaccionar. Tu observador te dice, enójate, victimízate, reacciona mal, ¿no? Como muchas veces nos pasa. En ese momento, respira, respira. Así como hicimos el ejercicio de respiración, respira. Siéntate y ve qué estás observando. Y si vas a tomar la decisión de contestar enojado, pregúntate, ¿qué puedo hacer diferente? Imagínate lo que puede pasar en ese momento con tu hijo adolescente. Leí en el otro día en el Facebook que alguien decía, si tienes hijos adolescentes, cómprate un perro, así cuando llegues a tu casa alguien te va a recibir con alegría. Es una generalización, ¿no? O sea, la señora estaba desde su observador pensando que sus hijos siempre iban a estar de mal humor y que por eso necesitaba un perro. Como ya nos dicen
Raquel Figueroa, esto tiene que ver totalmente con la inteligencia emocional. Cuando tomamos conciencia y vemos las cosas de una manera diferente, estamos aplicando este tipo de inteligencia. Miren, vamos a ver, hablando de inteligencias, fíjense lo que es, aprendemos. Yo recuerdo que de chiquita, cuando era niña, era el típico caso en que si a un niño no le iba bien en matemáticas, era un burro, ¿no? Yo era muy buena para las matemáticas, entonces era la niña inteligente. Pero esa es una forma era la forma de observar el mundo en ese momento de los maestros, de los papás, que no era tan conocido este concepto de inteligencia emocional o de los tipos de inteligencia que tenemos. Vuelvo a tomar mi caso. Yo tengo memoria de corto plazo de mantequilla. Entonces, materias como historia, en la preparatoria como la anatomía, etcétera, no tengo idea de cómo las pasaba. Pero tenía la habilidad matemática, entonces yo era la niña lista. En cambio, alguien que era magnífico en las materias como la historia, en las materias de ciencias naturales como la química, la biología, etcétera, y no era bueno en las matemáticas, pues mis respetos, ¿no? Con lo que sabemos ahora, desde este observador, es la inteligencia para ese tipo de actividad. Un artista, un músico, un director de cine, que no es bueno para las matemáticas y a lo mejor de chiquito le dijeron que era un burro. A Einstein le decían que era un burro. Y fíjense, Einstein tiene una frase que tiene que ver mucho con lo que estamos platicando. Su definición de locura. Hacer siempre lo mismo y querer un resultado diferente. Si tú estás actuando siempre desde un observador víctima, desde un observador victimario, desde un observador irresponsable, y sigues haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, no estás creando el futuro que quieres. Por eso, como les platicábamos, ¿qué hacemos desde el coaching al cuestionar? Primero es, ¿qué quieres? Uno de los grandes males de la humanidad es que muchas veces la gente no sabe qué es lo que quiere. Por eso sigue actuando de la misma manera. Teniendo el apoyo para definir qué quiere y luego una estrategia para lograr eso que quiere, entonces ahí viene el trabajar su observador. ¿Desde dónde está actuando? ¿Desde dónde está tomando decisiones? ¿Desde dónde está accionando? Y tomando conciencia de un pequeñito detalle y cambiando el observador, si ven esta línea del tiempo, haga de cuenta que se va a esta. Ya se cambió de universo. Está en un universo paralelo. El qué hubiera sucedido si sigue haciendo lo mismo, qué sucede cuando toma conciencia de sí mismo, de su entorno, de lo que está pasando, desde dónde está actuando, el por qué no logra las cosas, se va para arriba y cambió su línea de tiempo. Igual les platico, uno de mis libros favoritos que se los recomiendo ampliamente y que se los voy a seguir recomendando, que es Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh. Es una plática entre Neil Donald Walsh y Dios. El autor inicia su historia en que es un hombre, pues egoísta, ¿saben? El típico americano que ve solo sí mismo. Bueno, ya estoy haciendo un juicio, fíjense dónde está mi observador. Bueno, bueno. Pero la historia es, el hombre cae en lo más bajo, depresión, en la total víctimas. Todo me pasa a mí. Inclusive llega a vivir en la calle y comer de la basura. Y es, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué estoy así? Y entonces empieza la conversación con Dios y le dice, a ver, yo no te generé esto, te lo generaste tú solito. Yo les di el libre albedrío para que y tomaran elecciones. Y tú elegiste todo lo que has hecho y elegiste estar en la situación en la que estás. Y bueno, vengo a esto porque también en el libro nos dice, dice, a ver, Dios, a ver,
Eso no te pasó en el pasado y en el futuro. El tiempo no existe. Es un invento que hicieron ustedes para poder focalizarse en la realidad. Por eso podemos vivir en un mundo que va de un lado a otro. Si tú ahorita tomas conciencia de un evento del pasado, desde dónde actuaste, desde dónde lo accionaste, fácilmente puedes cambiar tu historia, porque cambias el observador desde donde le estás viendo. Y sabes que eso es increíble, es padrísimo, porque en el momento en que te quitas ese dolor histórico de actué como víctima y tomas responsabilidad de las elecciones que tomaste históricamente, y en este momento empiezas a tomar decisiones diferentes, haces ese salto cuántico a otro universo y la vida no te va a suceder, la vida la vas a crear. Fíjense que esa es una de las razones por las que definimos este nombre de incubadora. Incubadora es cuando vas a gestar algo, ¿no? Está creciendo, es con un negocio cuando está empezando. Y un líder es alguien que actúa desde su ser, que incita a los demás a actuar desde su ser, que inspira, que hace que las gentes hagan algo adicional, o sea, liderea desde el ejemplo. Esta es la nueva versión del liderazgo. Si tú quieres ser un líder, necesitas ese trabajo interno, necesitas analizar desde dónde estás actuando, desde dónde estás tomando decisiones, tomando conciencia y responsabilidad. Entonces estás incubándote como un líder. Bueno, y el tema es súper ultra extenso, o sea, no habría manera de saber hasta dónde o por dónde puedes llegar. Pero bueno, te invito a hacer estos ejercicios. Y si quieres ponerme en el chat algún ejemplo de este ejercicio, de recordar un evento de tu historia en donde tu observador tomó decisiones desde la victimez y actualmente lo ves de otra manera, y si te regresaras, ¿tomarías una decisión diferente? Platícamelo. Pero también toma en cuenta que si ahorita ves ese evento desde la responsabilidad, ya no vas a estar viviendo el dolor de que te sucedió la vida. Y es bien fácil perderse en eso. Fíjense, lo pueden ver desde el aspecto personal, desde el aspecto laboral. ¿Cuántas veces no se han topado con alguien que se queja todo el día de su trabajo? Todo el tiempo se está quejando de que lo regañan, de que le pagan poquito, de que lo explotan, queja y queja y queja y queja. Esa es la versión del borracho. Podríamos preguntarle al jefe la versión del cantinero, si es que el jefe va desde ahí. En coaching, cuando uno inicia un proceso, y déjenme platicarles, en las empresas, se hace primero un diagnóstico. Hay una evaluación que se llama de 360 grados. A lo mejor alguien la conoce. Pero eso quiere decir que no te autoevalúas. Todos a tu alrededor te evalúan. Y salen resultados súper interesantes. O sea, cómo te están viendo todos tus colaboradores, de arriba y abajo. 360 grados. Y entonces, un empleado que está quejándose todo el tiempo, y en la evaluación sale que lo que pasa es que se la pasa quejándose todo el tiempo en vez de hacer su trabajo, pues es una forma muy diferente, ¿no? Y uno como coach puede empezar a trabajar el tema de qué quieres lograr, ¿no? O sea, ¿y qué quieres lograr? Y más bien es cómo vas a accionar, cómo estás accionando en el mundo. O a lo mejor alguien que se queja de que no es suficiente, que no está haciendo otras cosas bien, y todo el mundo a su alrededor dice, no, es que esta persona trabaja muy bien. Y esa persona se está viendo a sí misma desde la víctima. Su observador lo está viendo como una víctima y todos los demás están diciendo, oye, esta persona es excelente, es súper responsable,
tiene todas las cosas a tiempo. Entonces, yo como coach empiezo a trabajar con él, con esa persona, para que tome conciencia de su accionar, que está bien, o sea, no que está bien, sino que puede llegar a mucho más, salir de la zona de confort. También ese es otro tema muy importante. Cuando el observador está dentro de la victimez, es una forma bien fácil de estar en la zona de confort, de no hacer ese estiramiento adicional. Miren, vamos a imaginarnos a alguien que sabe cocinar. Dice, yo si me califico como cocinero del 1 al 10, estoy en 9. Esa es su zona de confort. ¿Qué alta para que se estire un poco más, que llegue al 10? El que su observador sea diferente. Es la calidad del observador. Podemos mejorar la calidad del observador, tomando conciencia. Yo de veras los invito a que hagan estos ejercicios o inclusive algún día podemos hacer un taller para hacer estos ejercicios. Veamos eventos que te han sucedido y que hayas pensado que te sucedieron, pero ¿qué decisiones, qué actitud tomaste en ese momento y qué pudiste haber hecho diferente? Se escucha muy fácil, pero requiere de un trabajo muy importante. Se los dejo como reflexión y también los invito de manera muy importante a que hagan el ejercicio que les comenté el día de mañana. En el momento que salgan a la puerta, en el momento en que se levanten y que algo suceda que les cause dolor, enojo, etcétera, respiren, observen la decisión que estaban tomando en ese momento y pregúntense qué puedo hacer diferente. Inclusive ponerse en los zapatos del otro. ¿Por qué el otro me gruñó? ¿Para qué me gruñó? ¿Qué le está pasando? ¿No? Eso es muy común en el enojo. Por ejemplo, dicen que el enojo, la definición de enojo es causarte un dolor por algo que alguien más hizo y lo hizo la otra persona. Tú te enojas y el otro está muy tranquilo. Te estás enojando porque alguien más hizo algo que a ti te afecta, sí, desde tu observador, desde la forma en que lo estás interpretando. Pero el otro está feliz. Entonces, ¿quién sufre cuando se enoja? Viene, obsérvate, respira, toma conciencia en ese momento de qué está pasando y qué decisión podrías tomar diferente. Esa es una frase impresionante, pero si la empiezas a aplicar en la vida diaria, créeme que vas a dar un cambio, un salto cuántico y que tu línea de tiempo va a ser otra, con una sola acción. Pues espero que este programa les haya sido interesante. Les hago un anuncio comercial. Les voy a poner fecha en la página de Incubadora de Líderes. Les platico. Hay mucha gente que nos ve, que nos está viendo a nuestro alrededor, que han tomado los talleres transformacionales y que cuando terminan su proceso quieren ser staff. Y el otro día platicando con alguien a quien aprecio mucho, que está de staff en un tercer nivel, este, precisamente su observador la llevó a tomar algún tipo de decisión diferente. O sea, su observador la estaba haciendo sufrir en ese momento. Entonces, le di algunos tips desde el lado del coach, pero me quedé pensando, a ver, la gente le encanta ser staff y la verdad es que es padrísimo. Yo tengo doctorado en staff, digo, yo soy entrenador transformacional, no de los tradicionales, sino en otro tipo de talleres, pero tengo doctorado en staffear, en donde yo participo muchas veces como staff que es en la escuela donde yo estudié coaching y me certifiqué como coach y como entrenador transformacional.
el staff es coach, entonces da una visión muy diferente. Entonces les hago el anuncio comercial. Voy a lanzar un taller para la gente que ha sido, es o quiere ser staff en talleres transformacionales. Va a ser un taller de 4 horas en línea y la idea también es hacer algo presencial para practicar. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué es coaching, qué no es coaching, qué quiere decir ser un staff, cómo ser un staff coach. Obviamente no vas a aprender todo desde el primer momento, pero vas a tener las bases para hacer un staff sin estrés o con menos estrés. Que no estés preocupado de, llegué al tercer nivel y no supe qué hacer en ese momento con las cartas. Digo, no hablo más para no quemar experiencia. Pero entonces les voy a poner las fechas, probablemente sea el próximo mes. Y los invito, si has sido, eres o quieres ser staff, este taller te va a ser de muchísima utilidad. Te voy a cambiar el observador, literalmente. Ana Raquel Figueroa nos pregunta qué es ser staff. Les cuento, Raquel, hay talleres transformacionales de coaching donde la gente cuando ya termina este proceso de 3 niveles, entonces es un apoyo para el coach, el entrenador que está facilitando el taller. Entonces, si no han tomado estos talleres, pues precisamente no saben de qué estoy hablando, pero si ya tomaron los talleres, lo saben. Entonces, cuando tomas estos talleres de transformación, de coaching transformacional, al final, te comentaba, pueden apoyar al coach siendo staff y trabajando con la gente. Eh, a mí me pasó la primera vez que fue staff cuando todavía no estudiaba sobre coach y la verdad es que no tenía la menor idea que estaba haciendo ahí, honestamente. Ahorita sí tengo una muy buena idea de qué hacen ahí. Entonces, pues yo creo que este va a ser un taller padre, divertido, que les puede apoyar muchísimo, ¿no? Y Ana Raquel, si algún momento quieres tomar los talleres, platica con él y platica con Víctor, platica conmigo, son padrísimos. Y bueno, les informaré de las fechas, cómo inscribirse y la idea es que sean staff sin estrés, disfrutando todo después de que les cambie el observador. Entonces, bueno, pues nos vemos el próximo jueves con otro programa padrísimo. Vamos a seguir hablando de estos temas de coaching, de cómo apoyan tu vida, de cómo pueden apoyar tu vida. eh, y los esperamos. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado con toda la gratitud. Les agradezco que me hayan permitido ser su anfitrión y coach el día de hoy. Y nos vemos el próximo jueves. Misma hora, mismo lugar. Gracias.